porque me empecé a dar cuenta de que la nutrición como tradicionalmente se maneja en Occidente, que es con dietas y es con restricciones, pues realmente no funciona. Y también No me es daba cuenta en el sostenible. consultorio Sí, muchísimo, que sí, yo decía, sí. es que ponemos a los pacientes a dieta, les decimos qué comer, cuánto comer, Los pesamos, los los pesamos, medimos, los todo, medimos, sí. o sea, como si Se fueran vuelve muy que violento, ¿no? muy Muy violento. violento. Y cuando yo me empecé o sea, es que fue muy fuerte porque se despertó mi trastorno alimenticio y yo me empecé a dar cuenta de lo que yo estaba haciendo en el consultorio como y me da mucha pena decirlo, pero reforzando conductas desordenadas de alimentación. Y dije, es que no puede ser que estoy haciendo. Trunqué todo, o sea, boté todo en ese momento. Dije, Sí. necesito tener Volver a una empezar. pausa. Sí, sí. Fabi, bienvenida a Taxi Talks. Qué emoción tenerte aquí. Y muchas gracias por el tiempo, gracias por el espacio, sobre todo gracias por el tema que vamos a platicar hoy, que otro tema más que nos pone vulnerables. Pero es de los que necesitamos seguir hablando y hablando y hablando, y siento que de repente no hay tantos espacios para contar estos traumas que empiezan desde niñas, ¿no? Justo, bueno, compartimos muchísimas cosas, pero me estaba acordando cuando nos conocimos, yo te conté mi historia con mi dismorfia corporal, ¿no? Empezó, yo fui bailarina de ballet, bueno, o sea, bailé ballet prácticamente toda mi infancia. Creo que desde los 5 años empecé con el ballet. Y yo nací, me puse a propósito, pero creo que no se ve mucho, pero bueno, nací con las costillas, o sea, con esta parte como del torso y las costillas como salidas, ¿no? Y entonces desde niña, por el ballet, tengo como este recuerdo también o sea, tanto como de las maestras y de la comparación con otras niñas, o sea, con mis compañeritas, de que las maestras todo el tiempo me decían como de, Pamela, mete las costillas, ¿no? O sea, todo era como por la postura y por la disciplina del ballet, ¿no? Y el core, ¿no? La palabra core, ¿no? La tengo desde que tengo 5 o 6 años, la tengo en la cabeza. Y yo de niña, obviamente, mi cerebro no entendía cómo meter las costillas, porque así nací. Entonces, cuando me decían, mete las costillas, era como, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿no? Y lo chistoso es que todavía a mis 40, porque hago pilates, hago yoga, a lo mejor ya entiendo como la mecánica cuando te dicen mete las costillas, ¿no? Cuando haces como que todos estos ejercicios de respiración y justo, ¿no? O sea, el core es pues, lo que te sostiene. Pero es chistoso porque me entra un trigger, sobre todo, ¿no? O sea, porque me pasó ahorita en mi clase de pilates la semana pasada, ¿no? De costillas adentro, ya sabes. Es un trigger que aunque no, obviamente mis de pilates, pues no, o sea, mi coach de pilates no sabe esta historia, no lo está diciendo, pero para mí es un trigger muy fuerte, ¿eh? Y entonces regreso a esa etapa de niña, sobre todo porque empecé a verme yo en el espejo desde muy chiquita, a ver todas estas diferencias del cuerpo, ¿no? Y entonces esta parte del ataque al cuerpo, ¿no? De rechazarlo, Sí. de desarrollar una autocrítica constante, así de que non-stop, y ¿no? O sea, esta autocrítica de tu cuerpo no está bien, tu cuerpo no es bonito, tu cuerpo no funciona, no, o sea, como que muchos adjetivos negativos hacia el cuerpo. Empezó desde muy niña, que claro que después, o sea, esta autocrítica obviamente empezó a desarrollarse después. O sea, bueno, se desarrolló una dismorfia corporal que, digo, no sé si te acuerdas, pero pues en esa época, cuando éramos chiquitas, obviamente o sea, no estaba en nuestro vocabulario, no entendíamos, Sí, ¿no? sí, Nadie claro, nos dijo claro. de la dismorfia corporal. No estaba en mi vocabulario, pero después como que se transformó ya, yo ya o sea, ya como de adolescente, se transformó ya más hacia el peso, hacia la cultura de las dietas, hacia las tallas, ¿no? Y entonces quería preguntarte justo como, ¿tienes o sea, cuál fue como de tus primeros recuerdos o el que quieras compartir, con el que te sientas cómoda, de cuándo empezó contigo justo esto, ¿no? O sea, que estamos hablando del el rechazo al cuerpo, el ataque, el que todos estos traumas eventualmente se van desarrollando o se van transformando en un desorden alimenticio. Sí, ¿no? sí. Ay, Pame, gracias por platicarme, por platicarnos. La verdad es que sí es fuertísimo. Mira, me haces recordar muchas cosas, ni siquiera sé por cuál empezar. Ya sé. Todas tenemos. Pero creo que lo mío empezó mucho en casa y, uy, sí,
y muy reforzado por la sociedad, ¿no? Y eso nos pega a todos, incluyendo a los hombres también, ¿eh? Porque luego pensamos que los hombres no la padecen, pero Muy cierto. también los hombres Muy cierto. están ahorita siendo súper atacados con todas estas imágenes de hombre perfecto, de cuadritos, de que el hombre tiene que ser fuerte para que atraiga mujeres, Claro, ¿no? claro, claro. Y en las mujeres, pues bueno, mucho el que tenemos que mantener una figura para ser valiosas, para ser respetadas, para ganar oportunidades. Entonces es fuertísimo esto social y nos pega a todas. Y a mí también nació mucho en casa, Pame. Ahorita me recordaste algo, uy, que es fuertísimo. Mi papá tenía un tema muy fuerte con el que yo fuera delgada. Mucho, mucho. Si yo enflacaba, era, ay, mira qué bonita te ves flaquita. Si yo subía de peso, de, oye, no, pero a ver, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo demasiado. Y me hablaba mucho me hablaba mucho de mi cadera, ¿no? De mis piernas, como, mira, ya estás muy piernuda, ya no te ves tan bien. Y esto Como también lo desde veía. un lado como de apuntar, ¿no? O sea, como apuntando. Sí, apuntando una parte de mi cuerpo, ¿no? Como una parte de mi cuerpo que era linda, que era mi cintura chiquita, pero ya cuando se trataba de mi cadera, de mis pompas, ya era como, hoy no, eso ya está demasiado grande. Y perdón, ¿cuántos años tenías en esta época? O sea, más o menos, ¿te Uy, acuerdas? no, chiquita, muy chiquita. Sí. O sea, yo creo que... O sea, preadolescente me refiero. Sí, totalmente. Yo creo que es que desde niña lo veía, ¿no? Sí. Yo sea, estaba creo muy ¿qué presente. será? ¿Como unos 12 años más o menos? Ok. Puede ser 11 años. 11 por ahí. Sí, como entrando, ¿no? A la adolescencia. Pero era era como muy claro el ambiente familiar de que tenía que mantenerse una figura, ¿no? Como con la mujer específicamente. O sea, mi mamá estuvo muchísimo tiempo a dieta, siempre la veía queriendo bajar de peso, la veía criticando mucho su cuerpo, ¿no? Esto sí lo vi muchísimo de mi mamá. Lo Lo repites. De hecho, claro. yo hice dietas con ella, ¿no? Claro, O sea, claro. en algún momento llegó a hacer una dieta de estas cetogénicas famosas Sí. y yo entré con ella, ¿no? Entonces, ella siempre tuvo como un tema de cuerpo. Mi papá tenía mucho esta fijación por los cuerpos delgados. Y no solamente me lo decía a mí, sino que también cuando veía a alguna mujer delgada, él decía, ay, mira qué bonita, claro. ¿no? Como esta mujer, mira, de piernas largas, Sí. cinturita, Sí. alta, es Sí. perfecta. Entonces, esto de niña, pues también yo veía como la figura que mi papá alababa o le gustaba era un tipo de cuerpo y que yo veía, yo decía, no, pues yo no estoy tan delgada, yo soy chaparrita, yo soy morena, porque también era mucho de las mujeres de tez blanca, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó como a nacer todo este tema. Obviamente en la escuela también viví muchas cosas, ¿no? O sea, en la escuela se veía mucho, desde chiquitas nos meten mucho que, pues, como que nos tenemos que ver como princesa de Disney, ¿no? Sí, claro. Y la mayoría de princesas de Disney, pues, son de tez súper blanca, Güeritas. son güeras, la cintura imposible, ¿no? Sí, exacto, sí. Cintura Entonces, imposible. quieras o no, o sea, esto va a sonar como un poco a... Entre alergias y que me da emoción también. Esto de las princesas, fíjate, suena como, no sé, yo me escucho y digo, uy, me encantaban, yo amaba a las princesas como todas las niñas, ¿no? ¿Cuál era tu favorita? ¿Te acuerdas? Así de que sí tenías una favorita. Ay, mi favorita, pues yo creo que era Cenicienta, todas, ¿eh? Yo siempre fui fanática de Disney. Yo, Ariel. Ariel, 100% Ariel 100%, también. Sí, ¿verdad? 100%. Sí. Entonces, la verdad es que sí, de niña ves eso y pues quieres parecerte a las princesas, ¿no? Y cuando yo veía que no me parecía en la escuela, quieras o no de niños, también a los niños pues van viendo cómo debe de verse una princesa. Claro. Entonces, yo de chiquita era más gordita. Entonces, recuerdo una vez, por ejemplo, en la escuela, que estábamos jugando este juego como de encantados, ¿no? Que te dejaban como en tu base y te rescataban y así. Sí, y los hombres eran los que rescataban a las mujeres, ¿no? Claro. Los niños a las niñas en ese juego. Claro. Entonces yo me acuerdo que estaba atrapada y llegó un niño y había otra niña al lado de mí y ella era güerita, era muy flaquita. Y llegó y la jaló a ella y me dijo, tú no porque estás gorda y fea. No, Fabi. No. Y yo así, voy a llorar. Pero fíjate, a ver, si eso me hubiera pasado en la escuela, pero yo hubiera tenido un reforzador en mi casa que me dijera, tú eres perfecta como eres, tú estás hermosa, linda, guapísima, tu cuerpo es perfecto, tu color de piel es perfecta, pues yo no me lo hubiera creído. Yo hubiera sido, ay niño,
niño menso y ya está, ¿no? Claro. Pero era un reafirmador de que algo había incorrecto en mi cuerpo, en mi Claro. color de piel. Claro. Entonces, Me encanta uy, esa palabra que dices, que si tú hubieras tenido ese refuerzo, porque sí, claro, yo tampoco lo tuve. O sea, ese si alguien me hubiera, cimiento en casa, exacto, porque ¿no? si alguien me hubiera dicho así como de, ay, Sí. lo de las costillas, ya sabes, como de, no es un problema, mira, tal, o sea, que Claro. te digan así como de, no pasa nada, hay diversidad de cuerpos, esto, lo otro, y que te refuercen, sí, me encanta esa palabra, sí, que refuercen el, no importa si no eres güera, no importa si eres morena, no importa, ya sabes, estás perfecta, estás preciosa, claro, Claro. total. Totalmente. Sí, 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 Entonces, sí. uy, creo que todos tenemos este tipo de historias Ujú. y también está muy normalizado el como queremos cambiar nuestros cuerpos desde que somos chiquitas, queremos, hay algo malo con nuestros cuerpos, queremos, tenemos que perfeccionarlos de alguna manera o tenemos que ser mejores o algo. Empieza a crecer una insatisfacción corporal fuertísima. De hecho, se sabe que más del 80% de las mujeres específicamente tienen insatisfacción corporal. Ujú. O sea, nos sentimos incómodas con nuestros cuerpos. Sí. Siempre hay algo que queremos cambiar, ¿no? Entonces se empieza a normalizar las dietas, ¿no? Porque ¿cómo cambias al cuerpo? Con la comida Sí, dejando de comer. y con el ejercicio. Claro, sí, sí, Entonces claro. empezamos como a distorsionar la relación, una relación sana, positiva, segura con los alimentos y con el ejercicio. Claro. Lo empezamos a distorsionar. Entonces, en vez de que los alimentos los utilizamos como energía, como algo que nos nutre, algo que es bueno y positivo, empezamos a categorizar. Estos alimentos son buenos, estos malos. ¿Por qué? Porque estos me hacen engordar, estos no me hacen engordar. Ujú. Y empezamos a generar un conflicto alrededor de la comida. Entonces, mucho parte del conflicto con el cuerpo, ya sea por esto que hablamos, ¿no? De la estética, Ujú. que es uno de los grandes principales, ¿no? O ya sea también por temas de salud, ¿no? Que hay mucha agresión también en contra del cuerpo, de que tienes que modificar tu cuerpo para tener salud, cuando está muy demostrado que el cuerpo que tengas, si tú construyes hábitos de alimentación, de movimiento, de salud mental, pues Es suficiente, vas ¿no? O sea, a sí, tener un buen estado de estado de salud, claro. ¿sí? Entonces, tanto por estética como Perdón por por salud. interrumpirte, es que se me olvidó empieza- contarles que Fabi es sí. nutróloga. Ah, No, sí, sí. hola. Se me olvidó mencionar eso al principio. Sí, Sí. perdón. Continúa. Está bien. Sí. Ahorita, Sí. ahorita les Ahorita platico hablamos un de eso. poquito de Sí. mí. Sí. Pero sí, entonces empezamos con esta insatisfacción y empezamos a distorsionar la relación con la comida, generando conflicto con la comida, porque ya tenemos un conflicto con el cuerpo. Claro. Y esto se empieza a normalizar muchísimo. Sí. Entonces al final pensamos que tener un estado de nutrición adecuado es restringirnos comida, Ujú. quedarnos con hambre, forzarnos la saciedad, O hacer 3 horas de ejercicio, no, hacer muchísimo ejercicio. hacer muchísimo ejercicio, sentimos culpa cuando descansamos, Claro. hacemos ejercicio para perder peso o para amoldar alguna parte de nuestro Ujú, cuerpo, ujú. en vez de hacerlo por los 900 beneficios que tiene el deporte o algún tipo de movimiento, lo hacemos para bajar de peso. Claro. Y O bueno, sea, lo hacemos por un estándar de belleza, más sí. no por un bienestar emocional, físico, ¿no? O sea, con todo lo que estás diciendo. Emocional, está físico, cañón, mental, espiritual, sexual. Todo. exacto, de todo, por todos Sí, lados. está cañón, Fabi. Sí, no, está Sí. cañón. Y justo en ti, ahorita que platicabas de que hacías las dietas con tu mamá y todo, de ahí sí llegaste a desarrollar un desorden alimenticio. Sí. Sí. Sí, mi trastorno de alimentación empezó. Perdón, ¿se dice desorden o trastorno? Cualquiera de No, las ok, dos. ok. Pues, digo, el trastorno ya es como está en el manual diagnóstico, Ah, ok, ¿no? ok. Pero desórdenes alimenticios se habla más, podría ser como un pre, Ok, ¿no? Como tengo algunas conductas desordenadas de alimentación, pero aún no desarrollo un trastorno de alimentación. ya entendí. ¿Sí? Es Perfecto. como una fase Sí. previa. Ok. Sí, yo desarrollé el trastorno alimenticio desde chiquitita. Tenía alrededor de 11 años, 12 años y empecé con conductas desordenadas, con un desorden. Ujú. Y a los 13 ya se cimentó realmente un trastorno de alimentación. Empecé con anorexia. Ok. Pero en mi casa, fíjate, pasaba algo muy fuerte para mí que yo normalizaba mucho cuando era niña, pues porque no sabía, ¿no? Muchas de las discusiones eran comiendo, familiares. Ah, ok. Nos peleábamos a la hora de la comida. Bueno, yo no, pero la familia. La familia. Como Sí. discusión de mi papá o mi Sí. papá llegaba como a imponer cosas mucho a la hora de la comida. Ok. Entonces, yo Se me asocia. acuerdo, se asocia totalmente. O sea, yo me acuerdo que el estómago se me cerraba cuando había como un conflicto, pero al mismo tiempo me forzaban a comer. Entonces, mi trastorno empezó como anorexia. Se mantuvo así un tiempo hasta que se empezaron a dar cuenta de que no comía, cada vez comía menos. Y hacía como unas jugarretas por ahí, ¿no? O sea, me acuerdo que entraba con la persona que nos ayudaba, Agus, que fue como mi nana. Sí.
Y me servía sopa y le decía, no, regrésala, pero deja el plato sucio. Para que piensen que ya me la había comido. Para que piensen que ya me lo comí. Entonces yo llegaba a la mesa del comedor y me decían, oye, ¿ya comiste sopa? Sí, es que me la comí súper rápido porque tenía mucha hambre. Ah, bueno. Entonces yo hacía como este tipo de como, jugarretas para evitar comer. Uy, no, y que te muy fuerte. O sea, y evitar también que te cuestionaran, ¿no? O sea, que estuvieran evitar que me cuestionaran justamente por eso, porque me obligaban mucho a comer. Me forzaban muchísimo a comer. Entonces, después fue evolucionando a una bulimia. Se quedó como en bulimia un tiempo muy prolongado y luego volvió como a pasar como a la comportamientos bulimia, más anoréxicos. como que se desarrolle, no sé, ahorita me llegó a la mente, pero que se desarrolle justo en base a esta como mentira. O sea, para que sí te vean comer, o sea, que como tienes que comprobar ante los demás que tienes que comer, ¿no? O sea, que entonces, si la anorexia ya no... Porque la anorexia es comer poco o nada, ¿no? ¿La anorexia? Ajá. Hay dos tipos. Está la restrictiva, en donde no comes, donde comes muy poco, y la purgativa, en donde también comes muy poco, pero haces compensaciones. Haces compensaciones. Sí, como ejercicio o medicamentos, laxantes. Ok. Sí. Pero entonces la bulimia es lo que te digo, o sea, como que crees que hay algún factor que venga desde esta parte de para que no me cuestionen, para que no, o sea, que sí me vean comer, y entonces, porque pues obviamente pues te escondes, ¿no? O sea, para ir al baño. Sí, o sea, como mira, que quieres esconder un poco el Sí, Pame, gracias. Mira, en mi caso fue un poco así. Ok. O sea, sí se fue desarrollando un poco así, pero también, a ver, los trastornos es como un estambre todo enmarañado. O sea, son factores emocionales, de personalidad, sociales, conflictos y cada quien familiares. Los vive diferentes y todo, sí. Debajo hay un trauma bien profundo, generalmente que surge desde situaciones familiares, conflictos en la familia. Entonces, todo este trauma con el cuerpo, social, etcétera, ¿no? Entonces, es una maraña de factores muy fuerte. Pero en mi caso, sí puedo identificar que era tanta la forzadera de que comiera, que una estrategia en mi cerebro fue como, ok, pues voy a comer, pero después voy a vomitar, ¿no? Y en mi caso en específico, una de las cosas también que originó, terminó de forjar al trastorno fue la represión emocional. Entonces, en casa, por ejemplo, no podía yo mostrar el enojo, ¿no? Esta fue una de las emociones como más castigadas en casa. O sea, si te enojabas, no, eras la peor, más histérica, mujer. Loca, dramática, enferma, vete a hacer algo con esas hormonas, ¿no? Entonces, era mucho la represión emocional, y también definitivamente está súper relacionada la bulimia, en mi caso, con esta represión de emociones. Sí, totalmente.